señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal y feliz Navidad a todos. Hoy les proponemos tres temas. Uno, ¿qué pasa con los gastos sociales en Yacyretá? ¿Hasta cuándo? Porque hay intenciones de que se terminen el tema de los gastos sociales. Y también vamos a hablar con el doctor Nicanor Duarte Frutos sobre las licitaciones. ¿Qué pasa con las licitaciones en Yacyretá? El otro bloque vamos a hablar acerca de un análisis político de la realidad paraguaya en el 2018 y lo que se viene para el 2019, con dos senadores, Enrique Herrera y Silvio Ovelar, el presidente del Congreso. Y el último bloque vamos a hablar sobre algo sumamente importante, sobre la educación hacia la transformación educativa. ¿Con quiénes? Eladio Benítez, secretario general de la UNE, y Luis Fernando Ramírez, sociólogo, una persona muy entendida también en materia educativa. Y ya el doctor Duarte Frutos está saboreando el café Lavazza, ya lo tomó, no esperó, no pudo esperar, porque este sí tiene sabor y gusto, así que me permite, yo también voy a compartir y después vamos a la pausa y ya estamos en el debate. ¿Qué tal, doctor Duarte Frutos? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un placer estar en el Péndulo. Saludos a la teleaudiencia. Bueno, ¿qué va a pasar con los gastos sociales en Yacyretá? Parece que hay sectores que quieren sacarle a las binacionales el tema de los gastos sociales. E incluso lo quieren usar para abaratar el precio de la energía eléctrica para todos. Bueno, para mí el planteamiento de una ley que pide la eliminación de los gastos sociales, que para mí es una inversión social. Gasto es toda erogación que no genera ningún retorno. Para mí la inversión social genera retorno porque se destina al desarrollo humano, a la educación, a la salud, a la infraestructura, a la producción agrícola, y quienes hoy plantean la eliminación de la inversión social son los que la han utilizado sin ningún escrúpulo. Efraín Alegre fue ministro de Obras Públicas casi 4 años, con el ingeniero Patecha como presidente de la ANDE, y nunca plantearon la eliminación de los gastos sociales para el lenguaje común de la gente y especialmente el periodismo. Lugo llegó al extremo de incluir por un decreto a los directores de las binacionales en el gabinete social, y están los archivos, la primera reunión del gabinete social de Lugo, donde él anuncia que personalmente va a dirigir la inversión social o el gasto social. Yo creo que todas las grandes empresas tienen una responsabilidad social, y más todavía aquellas que utilizan o industrializan recursos naturales. La materia prima, en este caso, Yacyretá, ha causado su construcción un daño ecológico muy fuerte al país. 80% del territorio paraguayo se ha inundado. Hemos destruido gran parte de la fauna, de la flora, de toda la región. Y muchas familias, miles de familias, fueron desplazadas de sus lugares originales, de sus pueblos, abandonaron sus fuentes laborales, y por lo tanto debe haber una responsabilidad social de la entidad binacional. ¿Y quién controla el retorno que tiene esa inversión social? Bueno, nosotros le hemos dado intervención a la Contraloría General de la Nación porque creemos que la Contraloría puede... Sí, hemos firmado un acuerdo con la Contraloría y tomaron intervención justamente para verificar el empleo de los recursos destinados
por la entidad binacional Yacyretá en carácter de aporte social. Para mí, los fondos sociales representan un soporte, o más que un soporte, un resorte legal que trata en cierta manera de amortiguar el conflicto distributivo que tenemos en el Paraguay. Nosotros tenemos una presión tributaria muy baja, casi un paraíso fiscal es el Paraguay, y tenemos un déficit fiscal que venimos sosteniendo desde hace muchos años, y los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá permitan al Ejecutivo responder a situaciones de emergencia, de urgencia, como por ejemplo la construcción de las terapias intensivas para niños y para adultos que vamos a inaugurar el viernes en San Ignacio y en San Juan, Misiones. Si esos emprendimientos estuvieran a cargo de salud pública por la burocracia que representa el uso del presupuesto general de gasto de la nación, no salía o podría salir el próximo año con suerte. Entonces, los fondos sociales... Pero insisto con los controles. Le digo por qué, doctor Duarte Frutos. Hay muchos programas en los que se usan el dinero de las binacionales y aparecen personas que no precisamente se caracterizan por ser pobres, por ser necesitadas o por ser vulnerables. Y nadie controla, y por años nadie controla. Y si alguna vez se publica algo, pasan 2 o 3 días, no se tienen reacciones y se sigue dilapidando plata. Entonces, ¿quién controla que ese dinero, que es de todos los paraguayos, finalmente tenga el impacto que tenga que tener? Y debería haber un control también de la ciudadanía, porque hoy con las redes sociales todos los ciudadanos y las ciudadanas del país creo que cuentan con el teléfono celular, el smartphone, y hay un control muy fuerte. Nosotros vivimos una sociedad que tiene una gran vigilancia, especialmente de la gestión pública. Entonces, en nuestras reuniones, por ejemplo, repartiendo las becas. Repartimos las becas, o sea, los acuerdos que tenemos con las gobernaciones, se dan las becas y en esos actos pedimos a la ciudadanía a denunciar, por ejemplo, a personas que están usufructuando una beca y sin embargo no estudian. Porque también es una práctica que la dirigencia, no solo del Partido Colorado, porque ya tuvimos gobiernos... Es una cuestión cultural. Venimos con una práctica que se ha ido repitiendo, una beca que te pide para ir, ¿cuándo no va? Pues ya menos, eso es por lo menos beca. Toda esa naturalización de las prácticas no correctas, la naturalización de los vicios es una subjetividad colectiva cultural que sigue evidentemente impidiendo el mejor uso de los recursos del Estado. Pero nadie es sancionado. El problema es que nadie es sancionado, doctor. Usted fue presidente, después le sucedieron a usted 2 presidentes más. Y nadie es sancionado porque los programas no llegan en donde tienen que llegar. Los sistemas de control ahora son mucho más rigurosos. Yo creo que la tecnología de la comunicación, toda la digitalización, ha permitido un mayor control. Inclusive yo puedo decir con mucha sinceridad, cuando yo fui presidente no teníamos una sociedad hipervigilante ni una gestión pública hipercontrolada. ¿Por qué? Porque en el 2003 todavía no teníamos WhatsApp, no había las redes sociales como las tenemos hoy, el Twitter, Facebook. Había, creo que, no recuerdo cómo se llamaba, una de las redes que teníamos. Hoy vivimos una sociedad muy vigilada y me parece correcto. Pero nadie recibe sanciones, no, es más. Estamos viendo por lo menos... Hay gobernadores y familiares que están dentro de eso, usted sabe, doctor, están dentro de esa lista de beneficiados y sin embargo no pasa nada. Ni los gobernadores, ni los parlamentarios, ni sus familiares reciben sanción alguna. Entonces eso, a esa sociedad hipervigilante como usted denomina,
también le frustra. Son cosas que frustran. Sin embargo, hoy estamos viendo resultados en este gobierno. Estamos viendo que personas importantes que ejercían poder están investigadas, Algunas encerradas. están presas. Hay una actuación mucho más rigurosa, me parece, de los fiscales por la propia presión de la sociedad. Pero no solo debería ser ese control riguroso por la presión de la sociedad, por el escrache, porque las movilizaciones sociales también se agotan. La gente también se cansa. Sí. No se puede sostener durante mucho tiempo tantas movilizaciones, porque la gente tiene que trabajar, tiene que regresar a la casa y también tiene frustraciones. Pero aún así, yo creo que hay un despertar de la ciudadanía paraguaya que es muy importante. Y la autorización que nosotros le hemos dado a la Contraloría también ha sido un paso importante, porque mucha gente siempre se sostuvo que la Contraloría no puede. Y yo creo que la Contraloría no puede auditar a la entidad binacional como una institución única, pero sí podría auditar los recursos que se utilizan en el lado paraguayo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces también empiezan los gobernadores, los intendentes, a tener mayor recato, digamos, mayor responsabilidad, porque estamos advirtiendo, hay compañeros, hay correligionarios que tienen serios problemas por el uso indebido, por ejemplo, el cobro indebido de 80, 70 millones de guaraníes, están en víspera de un juicio oral. Y también hay que decirle a los intendentes que tenemos que dejar esa práctica de utilizar, por ejemplo, las becas, el apoyo al sector productivo para cuestiones que no tienen que ver con el desarrollo. Misiones, por ejemplo, recibe casi 15.000 millones. No sé si es mucha plata, pero estamos hablando de apoyo a las actividades que de hecho desarrollan los ministerios, 15.000 a 20.000 millones en obras, en el proyecto agrícola, en becas, al Consejo de Salud, a la Gobernación. 4 millones de dólares. Y sigue aumentando la pobreza en Misiones. Pero no solamente los fondos sociales, yo creo que FONACIDE debe ser replanteado, porque se destina, FONACIDE desde su creación, Carlos, a esta parte ha destinado 400 millones de dólares para las gobernaciones, para los municipios. Por decisión del Congreso. Para construir escuelas, y sin embargo hay una tremenda denuncia, hay permanentes pruebas de que los recursos de FONACIDE se rifan. No son destinados para los fines marcados en principio. Yo creo otra vez el control, doctor. Yo creo que hay que volver hay que centralizar en cierta manera de vuelta el Ministerio de Educación y darle los recursos de FONACIDE a municipalidades que tienen estructura para la gestión. No se puede entregar tanta plata a un municipio que no tiene más de 20 funcionarios, que no tiene gente preparada para la gestión administrativa, que no tiene evidentemente estructura, pero son cosas que pasan y que hoy, en cierta manera, bueno, desde un tiempo a esta parte, se trata de corregir. Bueno, está bien, pero ¿qué pasa con las licitaciones en Yacyretá? Las licitaciones hoy, creo que como ocurrió en el pasado, bueno, hoy tenemos mayor control porque le damos participación a la Contraloría. Tiene un sistema especial Yacyretá. Por ejemplo, las terapias que vamos a habilitar el viernes, en principio se calculó, según los papeles, 2 millones de dólares. Y abrimos un concurso de precios donde entraron y se redujo. A matarse, entre comillas, y estamos logrando las dos terapias con 1.100 millones de dólares. Estamos comprando las ambulancias y la empresa que ganó
ganó por con un precio de $272.000, el segundo con 276 y el tercero. Y yo creo que mientras más podamos establecer concursos abiertos de precios o las licitaciones según los casos en Yacyretá, podemos generar mayor confianza y abaratar los costos. Lo mismo las licitaciones para temas de seguridad, para compra de vehículos, para la policía o las motos, las motocicletas, ¿lo mismo se va a hacer? Nosotros estamos en una licitación que está terminando de 100 motos para el INSE, tenemos 50 camionetas para ambulancia y en un concurso donde están participando todas las empresas. Nosotros no queremos... Ya no es dirigido nada, doctor. ¿Se va a hacer normalmente y formalmente sin dirigir para alguien en particular? Y eso estamos buscando. Yo no tengo ninguna empresa, no soy empresario y la recomendación que estamos dando es que compitan abiertamente todas las empresas que ofrecen determinados servicios o venden determinadas mercancías y que producto de esa competencia los precios se abaraten. Y cualquier irregularidad obviamente se va a denunciar. Si hay problemas en las licitaciones, van a haber denuncia y se va a ir ventilando las cosas. Por lo menos hasta ahora, en realidad no tenemos todavía grandes licitaciones porque estamos cumpliendo los procesos licitatorios que se ejecutaron en el gobierno anterior. Las grandes obras, las grandes construcciones, las grandes compras se ejecutaron en el gobierno anterior y nosotros estamos cumpliendo los compromisos después de verificar realmente la legalidad o la racionalidad de cada factura. Bueno, esperemos que sea así, que finalmente todo sea transparente. Creo que la gente necesita de gestos de transparencia de parte de los directores, tanto de las instituciones oficiales como de los entes binacionales, doctor. Evidentemente, hay que decir que las estructuras están muy contaminadas, son muy complejas, e intereses muy fuertes de corporaciones económicas, porque los procesos licitatorios, los concursos de precios, no solo pueden ser torcidos desde los directores o desde los funcionarios administrativos financieros, sino también de los propios grupos empresariales, que tienen también muchos atajos históricamente. Sabemos de cómo se manejan. Cómplices en las instituciones oficiales. Pero siempre hay que hacer el esfuerzo de ir transparentando la gestión, porque la transparencia es el nuevo fetiche, digamos... pero no es una necesidad en un país como Paraguay. En todas partes, pero hoy la transparencia empieza a tener mayor relevancia en la consideración pública y en la consideración de la propia sociedad. Esto es un proceso cultural. La cultura para mí, desde la antropología, siempre fue el modo de pensar, de actuar y de sentir de un pueblo, como hemos pensado los paraguayos históricamente, cómo hemos pensado la gestión pública, el Estado, para no la haya mandado allá. O si no, mira, se debe ir frontera, pero se enamó en un colegio militar o de policía, o ya muy que mina sea aduana, pero con una naturalidad producto de un proceso cultural cristalizado, donde los vicios se han naturalizado y los partidos de oposición que llegaron al gobierno, no es que repitieron, multiplicaron los vicios. Multiplicaron. Entonces, evidentemente los medios de comunicación, los comunicadores y los líderes que tienen mayor compromiso con la sociedad pueden aportar mucho para iniciar un proceso de transformación cultural, porque la lucha contra la corrupción requiere previamente una victoria cultural.
cambiar el modo de pensar, de sentir y actuar, no solo de los funcionarios públicos, sino de los diversos actores sociales. Y los ejemplos tienen que venir de aquellos que deciden. Son Claro. los primeros, porque los ejemplos se copian. Así mismo es. Ahora, Pero- y dígame una cosa, ¿usted qué va a pasar con usted políticamente hablando? ¿Ya va a desistir, ya desistió de ser senador? ¿O va a insistir o en algún otro momento? la voto. Y en el caso que hubiera, A mí me gustaría ser senador, siempre sostuve eso. Mi formación es política y hace 2 años, hace 2 periodos que trato de ser senador. Hace 10 años que me impiden ocupar una banca por mezquindad, por egoísmo, por interpretación absolutamente torcida para mí de la Constitución, al extremo de llegar al absurdo de que un expresidente destituido por mal desempeño puede ser senador activamente, y alguien que terminó su mandato, que asumió democráticamente y terminó democráticamente y no tiene problemas, no puede ejercer. ¿Por qué? Porque la senaduría vitalicia se plantea evidentemente con una porque no tiene 23 votos. bueno, una proscripción, pero... Porque no tiene 23 votos, simple por eso. Sí, pero la política es para mí la gran pasión que tengo, la gran vocación, y la seguiré practicando hasta los últimos días, no importa que no pueda ocupar una banca. ¿Cuánta gente metió en Yacyretá o entró con usted en Yacyretá? En Yacyretá nosotros sacamos aproximadamente 250 funcionarios entre tercerizados y tenemos 57 incorporados nuevos. ¿Solamente 57? Sí, solamente 57 nombrados Sí, son los o de confianza. contratados. No, algunos que no pertenecen al cargo superior también se incorporaron, Ajá. profesionales. ¿Y Añacuá cuándo se hace? ¿Cuándo comienza? Añacuá está en un proceso licitatorio importante. Nosotros creemos que si no hay problemas, Añacuá podría estar empezando a mitad del año próximo. Del 2019. Sí, es una obra que necesita el país. La exigencia es que esto, como el proceso licitatorio empezó en otro gobierno, la recomendación del presidente de la República es que se verifique revise todo. la transparencia de los procesos licitatorios y que se adjudique la obra si no hay razones legales o éticas que justifiquen la postergación de Añacuá. Y no solamente tenemos que pensar en Añacuá, sino en Itatí y Itacurá, porque creo que en 20 años, según los investigadores, Paraguay, 15, 20 años, si seguimos con este ritmo Sí, demográfico ya no vamos y a tener crecimiento económico, estaríamos consumiendo toda la energía de Yacyretá, de Itaipú y Acaraí. ¿Y lo de la deuda ya no se discute con Argentina? No, creo que es un arreglo que a mí me parece razonable. Nosotros también habíamos intentado llegar a ese acuerdo con el presidente Néstor Kirchner, creo que está por ahí, por el monto siempre, 4.000 millones. Alguien puso la plata para construir y me parece que la nota reversal, si se aprueba en la Argentina, ofrece la posibilidad de ordenar la situación económica financiera de Yacyretá, que hasta ahora es un caos. Yacyretá no puede tener un presupuesto previsible porque no sabemos qué recursos vamos a tener y ni siquiera tenemos coherentemente definido el precio de la energía, porque está la nota reversal del 92, que para algunos está vigente, para otros no. La tarifa nosotros pagamos 22, no 32, y lo que no se paga pasa a una cuenta, y la nota reversal primero va a ordenar la situación económica financiera y va a exigir que solo una parte de los ingresos, 17%, sea destinado a gasto de explotación, al funcionamiento de la entidad,
lo cual significa que tendríamos que ir pensando en un sistema de retiro voluntario porque Argentina tiene 800 y pico de funcionarios. Y nosotros estamos cerca de 1.800 con tercerizados o más. Entonces, esos son los grandes desafíos que tenemos en Yacyretá y estamos discutiendo con los argentinos. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por venir. Tiene que venir más a menudo al péndulo. Bueno, yo... Trate de no estar muy ocupado los miércoles a la noche, así compartimos más tiempo con usted. No, con mucho gusto. Para mí es muy importante estar en contacto con la sociedad. Yo creo que los medios de comunicación, mal o bien, con las críticas que podemos mencionar, que formular, sin embargo, los medios de comunicación van a seguir siendo un instrumento importante, primero para crear una cultura ciudadana mucho más sólida, más comprometida con una ética republicana y para discutir los grandes temas. Porque cuando los partidos políticos no tienen espacios de debate, de discusión y tienen pocos líderes que bajan líneas importantes, entonces los espacios públicos para la gran controversia y la discusión sobre los temas que interesan al desarrollo nacional pasan por los medios de comunicación. Y no podemos negar que los partidos políticos hoy prácticamente están vacíos de debate y de liderazgo que tenga la capacidad de movilizar la conciencia crítica o la pasión, que para mí... Una última pregunta. Sí. La última pregunta, sí o no nomás responde. Sí. ¿No extraña el periodismo? El periodismo, siempre escribo, extraño. Yo soy un... No, cortito, eso nomás. No, ¿Extraña? claro que sí. Bueno, el periodismo es para mí, forma parte de la familia de las actividades públicas. El periodismo es primo hermano de la política en el buen sentido de la palabra. Y los grandes referentes de la política paraguaya salieron del periodismo. Está bien. Doctor, gracias por venir. Muy amable. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa, el presidente del Congreso, Silvio Velar, y el doctor Enrique Riera, mano a mano, acá analizando lo que deja este año 2018 en política y lo que se viene para el 2019. Ya volvemos. Ya estamos en el segundo bloque. ¿Qué tal, senador Silvio Velar, presidente del Congreso? ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenas noches, Carlos. Gusto poder compartir contigo, Gracias por con venir. Enrique. Está viniendo acá, así tengo que agradecer. Está viniendo de su De ciudad Coronel natal, Oviedo. de Coronel Oviedo, y para estar en el programa. Así que le agradezco muchísimo el sacrificio que hace para estar con nosotros. ¿Qué tal, doctor Enrique Riera? ¿Cómo está? Muy contento de estar, mi compañero Silvio, y contigo y con tu numerosa teleaudiencia. Bueno, ¿qué deja este 2018 en política? ¿Qué deja el 2018? Deja muchas cosas. ¿Qué, por ejemplo? Y muchas enseñanzas. Y el poder de la gente en las calles, la cultura democrática afianzada en la República del Paraguay. Hoy podemos decir que las instituciones republicanas funcionan independientemente a las marchas y a las contramarchas. ¿Pero funcionan realmente o es un eslogan que suena bien? No, yo creo que funciona y cada vez mejor, por suerte. Porque vivíamos nosotros en una etapa de transición, la famosa transición a la democracia, que nunca se ha acabado. Yo creo que podemos decir que hoy vivimos en democracia en el Paraguay.
Podemos tener diferencias, pero podemos pero tener... si 23 votos valen más que la propia Constitución Nacional, ¿cómo se puede hablar de que las instituciones funcionan? ¿Usted qué piensa, doctor? Bueno, en mi opinión, este fue un año atípico como son todos los de la transición. Si dividimos en 3 tercios, el primer tercio electoral, ahí donde se define todo, cambio de guardia. Luego una transición muy extraña, donde a pesar de ser el mismo partido, no hubo la oportunidad, se nombró formalmente una comisión de enlace, pero no es ni un secreto para nadie que no hubo oportunidad de sentarse. Por ejemplo, yo, ministro de Educación, con el ministro Silvio Velar, decía, en esto yo me equivoqué, en esto yo acerté, atendé este asunto, guarda con los kits. ¿Por qué? Y porque hubo dificultades entre el equipo ganador y el equipo perdidoso de las internas. Y el último tercio, el tercio parlamentario, donde también hubo un reacomodo de piezas y cosas bastante extrañas. Yo, sin embargo, rescato de que a pesar de que las instituciones fueron forzadas al máximo, se pudieron contener los hechos de violencia y no hubieron vidas que lamentar. Yo cada vez que cuestionaba esto todavía en vida, papá decía, bueno, esto antes mi hijo se resolvía a balazo, ¿verdad? O sea, él decía que a pesar de que nuestras instituciones se resquebrajaban, mientras no corriera sangre, mientras no hubiera dolor y luto, mal o bien, tengo que ajustar, pero hay cosas muy, muy serias para mí, como esto que dijiste, ¿verdad? La arbitrariedad de un presidente del Congreso que dejó que 2 expresidentes que pasaban los 3 niveles, 4 sumando la Corte, y que directamente no le llamó a jurar delante de toda la cámara de televisión, es una cosa increíble, ¿verdad? Que yo creí inclusive que en su momento, cuando ya asume el control el senador Silvio Beto Velar, mi amigo, en esa fracción de segundo se podía haber revertido, pero no estaban los 23 votos, ¿verdad? Entonces hubiese sido un intento fallido. De hecho, Nicanor estuvo sentado al lado. Sí. Y hasta que vino le desplazó la señora Businski. Sí. Pero faltó un detalle importante. A mí siempre me gusta el pluscuamperfecto, el pretérito, si hubiera o hubiese sido. ¿Qué hubiera pasado si Nicanor levantaba la mano y al mismo tiempo que juraba, Mirta juraba? Porque el hecho que determina la condición de senador es el juramento. Independientemente de que yo coincido con la teoría de Enrique. Y me he pronunciado y he sido cuestionado inclusive por esa posición mía. Yo estoy convencido de que el señor Lugo cometió una arbitrariedad. Se arrogó facultades que no le corresponden. Se convirtió en un superpoder. ¿Y entonces cómo podemos hablar que las instituciones entonces funcionan? Pero independientemente a todo eso, la estructura en sí no cayó. Seguimos hoy, probablemente con tropiezos, pero el modelo republicano no se cayó, no se derrumbó. ¿Y por qué no hay entendimiento en el Partido Colorado? ¿Qué es lo que impide que el ganador y el perdedor se sienten y digan, bueno, lo más importante es el país? Y ya pasó lo que tenía que pasar, ya está el ganador, ya está el perdedor. Bueno, ahora pensemos en el país. ¿Qué es lo que impide que se sienten a hablar francamente y tratar de llevar adelante un proyecto país? O sea que para mí ese es uno de los enigmas más grandes. Porque cuando nosotros tenemos un diálogo muy fluido en el Senado, no es anormal que el presidente salga a su banca y deje que el viceprimero o la vicesegunda dirija la sesión, recorre, se sienta, habla con nosotros. En más de una oportunidad nos comunicamos por teléfono para acordar algunas cosas. Y realmente es muy agradable ver cuando colorados o miembros del mismo partido trabajan coordinadamente. Y sería una delicia tener los 17 votos para influir positivamente, como nos pidió el pueblo colorado, en las decisiones importantes, por ejemplo, ahora cuando haya que estudiar esta nueva terna. Pero hasta hoy yo creo que no se bajó sobre la mesa la lista de los reclamos. Yo hablé mucho con mucha gente del oficialismo colorado y le pregunto, ¿cuál es el pecado? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué hicimos mal? Si es esto, bueno, reparemos lo que se puede, pidamos disculpas lo que no se debe. ¿Cuál es la razón?
sobre todo después de la luna del romance, ¿verdad? Porque acá a veces nosotros leemos solamente el final de la película, Carlos, pero si hacemos historia y somos justos, cuando el diputado Aliana, que ojalá y Dios quiera todo le salga bien en Brasil, y lamentamos profundamente su estado de salud, ¿verdad? Le gana a Marito, hubo un periodo de ruptura y muchas tensiones. Ahí la institucionalidad estuvo a prueba, como dice Silvio, estuvo a punto. A mí me tocó, por una cuestión circunstancial, interceder para que haya de vuelta un acercamiento entre esos líderes. Me consta que se hizo ese diálogo. Sin embargo, institucionalmente, el coloradismo Añetete reclamó más lugares en la Comisión Ejecutiva y a cuenta de eso nos tuvo 1 año y medio en la Junta, dejando la institucionalidad un poco varada y dejándolo en una posición incómoda al presidente del partido, que parecía como presidente y como vocero del movimiento Uno Colorado. Después se produce el segundo hecho electoral, se produce la victoria y ahí se produce una magia que solamente los colorados podemos hacer. La Junta se convierte en PC, se firman pagaré por más de 40.000 millones de guaraníes para pagar la campaña de Marito, además lo que todo el mundo puso por su lado, porque se pica en su departamento, a nosotros alguna que otra cosita, bueno. Se hace la victoria, sufrimos juntos en la Junta, porque vimos la tele a medida que iban subiendo los guarismos y fue pidiendo horas, bajamos juntos al escenario, nos fuimos juntos a la casa del presidente a celebrar esa noche y después viendo esa transición gris que se convirtió en una relación distante y tensa, donde no encontramos la forma, el momento y el lugar de poder hacernos los reclamos mutuos. ¿Por qué cree usted que se dio eso, senador? La verdad que son hechos bastante difíciles de explicar. ¿Por qué te digo esto? ¿Cuándo se origina la fricción más grande al interior del partido post-elección? Cuando se tenía que aceptar la renuncia del señor Cartes. Y 3 senadores de Añetete, Juan Carlos Galaverna, Beto Velar y Enrique Baqueta, creíamos que era lo correcto. Y otros amigos se abrieron. Y eso ya genera la primera gran fricción. Y lo simpático se da también de manera casi espontánea conmigo, por asumir esa posición, y Enrique lo sabe. Sí. Porque muchos compañeros ya nos tildaron hasta de cartistas por asumir una posición que yo estoy convencido que legítimamente le corresponde su banca a Cartes. Y si hay alguien que puede hablar con claridad de no haber asumido nunca una posición cartista o no haber sido parte integrante, el cartismo he sido yo. Y lo simpático es que aquellos que durante la enmienda eran más cartistas que el propio Cartes, son los que posteriormente nos estaban impugnando. Porque yo a mucha gente no le he visto en las calles. Hay personas que no jugamos. Porque es fácil hoy ser anticartista con Cartes fuera del poder. Tenía que ser anticartista cuando Cartes era el todopoderoso. Y cuando había una posibilidad real de que sea reelecto. En ese momento uno tenía que ser anticartista, como lo he sido yo y otros compañeros. Pero retornando nuevamente a esa etapa. Ese fue el principio, el inicio de la fricción. Y yo le diría la fractura, pero evidentemente hubo una fisura muy grande al interior del partido, que hasta hoy no podemos recomponerlo. Ahora, le pregunto, ustedes dos son viejos dirigentes colorados, sí, porque la militancia, viejos por la militancia, no por la edad, aclaro. Yo cubrí durante muchos años el Partido Colorado. Tuve esa suerte para formarme como periodista de cubrir nada más y nada menos que el Partido Colorado, ¿verdad? Cuando el doctor Argaña era presidente del partido. Ya estaba, incluso antes que él asumiera la presidencia. Pero en todos estos años y ahora veo que me da la impresión que el partido perdió su mística.
que hoy las fricciones y los intereses particulares de ciertos líderes y de ciertos sectores pesan más que el partido? Valen más, son más importantes que el partido. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, que ustedes que están en el Partido Colorado, por el trabajo parlamentario, pero me da la impresión de que ha perdido mística el Partido Colorado. Y así como, y si siguen así, lo más probable es que pierdan muchas municipalidades en las próximas elecciones municipales y corren el riesgo de perder el poder otra vez, si es que siguen así y obligando a la gente a perder esa mística, porque hay muchos jóvenes que se integran a la vida política, jóvenes que no anduvieron de seccional en seccional, no conocen lo que es la dirigencia de base y compañía, pero son colorados por tradición o porque les gusta, por lo que sea. Pero ¿cómo van a levantar la mística de esa gente que no tiene la historia que ustedes tienen y que ustedes conocen? Y están enfrentados, los intereses de dos líderes pesan más que el partido. ¿Quién comienza? Yo te diría que el partido necesita una renovación ética y doctrinaria muy profunda. Debe volver a las raíces. Nosotros coincidimos en eso. Al cauce natural, donde primaban los intereses generales por encima de los particulares, al partido agrarista y popular del Caraiguazú. Eso está bien, en el discurso está bien. No, aunque no haya sido así en la práctica, pero está bien, suena como discurso. No, lo que pasa es que esto tiene su explicación. Tenemos, salvo honrosas excepciones, una lista de dirigentes que están hace 15 o 20 años y que taponaron el ascenso natural de las inferiores a primera. Tenemos de coronel para abajo, yo te diría, necesitamos una rebelión de mandos medios, ¿verdad? Nosotros mismos necesitamos competencia para ponernos en forma, ¿verdad? Porque si no hay sangre nueva en las viejas venas del partido, no tenemos opción. Y te digo algo más, yo coincido contigo. Cuando yo discuto con mis amigos del oficialismo actual, y yo rescato lo que dice Beto, él nunca estuvo en Nuevo Colorado, yo tampoco, yo perdí 3 veces contra Nuevo Colorado. Por eso es que nunca entendí en qué momento vino la transformación y nunca entendí tampoco por qué después de la derrota electoral en la Junta no se integraban a la Junta ni una vez, porque para mí el ámbito de la discusión era la Junta. Y yo, sin hacer historia, Carlos, pero vos que cubriste el partido ya en aquella época, Nueva Generación y compañía, recordarás cuando vinieron los antiguos compañeros de lucha de papá, Mario Mallorquino, Osvaldo Chávez, Gualdino Lovera. Bueno, exactamente. Sí, y ahí los tradicionalistas, que eran el sector duro, a la dura, igual que el oficialismo, dijo 66% para nosotros, 33% para estos extraños que vienen de afuera a 30 años. Y los viejos, con cariño lo digo y con respeto, aceptaron. Y se metieron en la Junta. Yo todavía era joven, me paraba ahí al costado y veía la discusión interminable entre Mario Mallorquín y Edgar L. Fran, 30 años de persecución y exilio, y dialogaban. No era por un Facebook, una declaración, un Twitter mal lanzado, eran problemas reales y ahí había un ejercicio de tolerancia y capacidad y quizás eso es lo que tenemos que recuperar. Pero Carlos, disculpa un ratito, siempre los hechos históricos a un partido tradicional como el nuestro es bueno tenerlo como referencia. Fíjate el ejemplo que nos da Enriquito, de los contestatarios, se le da 33%. Los cartistas, cuando nos ganan las elecciones, nos ofrecen el 20%. Era un trato humillante y la diferencia fue de apenas 10%. Nos querían dar 3 miembros de la comisión ejecutiva de 14. Pero yo le pregunto Entonces, algo. Estoy nomás queriendo, no quiero escarbar, no quiero ir, no quiero abrir más heridas, sino sencillamente quiero ir al origen, cómo esto se fue desencadenando, porque lo relata, pero perfecto. Porque Enriquito es un muy buen narrador. Pero está bien, senador, esto es el origen. Pero no pueden continuar ustedes dependiendo de una sola persona. Es decir, el partido Colorado parece que es más grande que ser anticartista o procartista. Sí. Sí, en eso coincidimos. Y bueno, pero no pueden quedarse en eso. Hoy se quedan en eso. Vos sos cartista y por eso palo. Vos sos anticartista. Yo creo que una vez Silvio dijo una gran verdad. La forma en que se construyó el movimiento Añetete, palabras textuales, es una suma de liderazgos
que Marito supo administrar. Así es. Sumó la fuerza y llegó al poder. En el caso del Movimiento del Colorado, hay un disenso interno, aunque mucha gente no quiere creerlo, pero después trabajamos en equipo de una manera ordenada y se usa el mejor jugador para cada puesto. Esa es la forma en que se articula internamente. Ahora, qué bien le haríamos al país, y lo digo al aire, si el coloradismo oficialista y la disidencia, que ahora somos nosotros, hacemos que sea una tregua de un año, todo el 2019. ¿Quién es oficialista y quién es disidencia ahora? Y el oficialismo pues, es Añetete y nosotros somos la disidencia. ¿Por qué si el partido, la Junta de Gobierno, en manos de quién está? Bueno, está bien, pero estoy hablando Ustedes se dan cuenta que quién es oficialista y quién es disidencia. Si vos realmente le traes a todo alguien, el partido está en el poder, ¿verdad? si Esa es una vos- realidad. Si vos le traes a alguien de afuera No va a y le entender. explicas esto, No va a entender. Sí. probablemente no entienda No, cómo pero eso funciona. para que la gente más o menos Sí. interprete nomás. Las diferencias son personales, no son programáticas, no son doctrinarias, no son ideológicas, creo yo, ¿verdad? Y te digo más, tenemos para el año que viene la reforma tributaria, la reforma judicial, la reforma política, la reforma... Y probablemente la constituyente. Y a lo mejor la constituyente... sí Cuando hay habla de la condiciones, reforma ¿verdad? política, Enrique ya está hablando Hablando de la de Constitución, una claro. reforma política importante. Hoy estamos a puertas de una renovación casi total de la Corte. Sí. Tenemos también la reforma tributaria, que no va a ser un tema menor, por lo que va a movilizar seguramente los primeros meses del periodo parlamentario. ¿Y quién nos dice si se da un gran acuerdo, un gran pacto político, que pudiéramos tener hasta incluso una reforma constitucional? Ahora les pregunto yo, y sean honestos ustedes dos caballeros, esta integración de la terna forma parte del acuerdo político. Yo sepa, no. A mí no me... Así como fue integrada, les juro que yo leo el Frente Guazú quiere también ser parte de la Corte Suprema que leí. Y otro dice, no, Colorado Añetete, Honor Colorado, que tiene... El PLRA no metió, pero me da esa sensación, yo no sé, me da esa sensación. Mañana voy a desarrollarlo más en la radio a la mañana. Pero ustedes qué piensan. No, pero la percepción es esa, porque meten a un dirigente colorado como Rubén Romero, que en su momento fue dirigente partidario, Sí, él sí, probablemente lo meten a Emilio Camacho, Hoy que fue decían asesor político. me decían que es cupo de baqueta, Romero. Es la Y- segunda vez que entra. Y sí, y Camacho es cupo del Frente Guazú. Que hace un mes nomás los dirigentes del Frente Guazú decían que ellos El Consejo también de la necesitan tener Magistratura- representación en la Corte. El Consejo de la Magistratura nos decía que iban a entrar los mejores. Sí. Y eliminaron- y a mí me pareció muy... eliminando lo que- y yo le voy a decir las cosas tal cual me manifesté en su oportunidad. La eliminación de la manera que le eliminaron a la señora Elodia, que era la número 1 de la lista, porque creo que la terna, o sea, los mejores Sí. cantados eran la doctora Elodia, el doctor Ramírez con Gallardo, Con Gallardo. y Martínez Simón. Martínez Simón. Eran los Esa mejores era la puntuados. terna cantada. Y si hubiese entrado así, iba a ser limpito como salió en las otras dos. Perfecto. Entonces, en esta oportunidad la eliminan a la doctora Elodia Almirón y con Gallardo, no sé si él se Renuncia. autoexcluye o lo excluyen. O antes que lo excluyan, él se autoexcluye. Y se genera esta terna, que lógicamente va a ser seguramente motivo de debates. El presidente tiene relación más cercana con el presidente. Así como está, ¿aceptaría uno de estos nombres? ¿Debe aceptar uno de estos nombres o puede decir que no le gusta el propuesto? Yo creo que si la elección es correcta, el presidente es un republicano, va a aceptar las reglas de juego. Es decir, ¿quién tiene que convocar a sesión extraordinaria del Senado para tratar esta terna? ¿La comisión permanente? El presidente del Congreso. ¿Y usted va a convocar? Para una... No, yo creo que tendríamos que... esto tiene el siguiente mecanismo. Primero, para la elección de un ministro de la Corte, es necesario que se reúna
el órgano que debe escuchar a los ternados. O sea, en este caso es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sí, señor. Esto es vinculante. ¿Y no pueden convocar a esa comisión? Eso ya depende de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yo no creo que... Pero si están en receso. Sí, yo no creo... Pero es un tema urgente. Yo hubiese preferido ya que saquen la terna el año que viene, ¿verdad? Porque la comisión permanente tiene 2 meses de vigencia. Y lo que puede hacer es darle entrada, quizás convocar la Comisión de Asuntos Constitucionales, emitir su dictamen y a partir de ahí corren los 30 días para que esté el quórum completo. Cuando mayor respaldo político tenga el elegido, más fácil va a ser para el presidente darle su aceptación, ¿verdad? Yo creo que en este escenario que hoy tenemos, no soy profeta, pero conozco el funcionamiento del Senado. Lo más probable es que esto se analice al inicio del próximo. Exactamente. En marzo. Bueno, para esa fecha probablemente también ya vamos a tener la próxima terna. También. O sea, ya se va a dar inicio al estudio de una nueva terna, teniendo en cuenta que el doctor Torres Kinzer, creo que en abril, cumple los 75 años. Sí, pero ya se inició el proceso. Y bueno, vamos a ver como la última pregunta. La última, antes de permitir que ustedes se vayan y agradecerles por la presencia. ¿Hay oposición o no actualmente en Paraguay? Yo tengo una respuesta rara. Yo creo que la oposición, si es que se puede llamar, somos nosotros, que somos críticos, pero que hemos apoyado a $1.000 millones, la creación de nuevos ministerios, la aceptación de los embajadores, las binacionales, aún con algunas voces discordantes, como la mía, etcétera. Pero ¿sabes por qué no hay oposición? Porque el que le critica a Marito hoy en esta época es cartista. Entonces la oposición está callada. Vos sabés que es extraño lo que te digo, pero yo que pensé encontrarme con un Frente Guazú combativo, duro, te diría que... Hoy está empezando, desde esta semana está empezando a ser un y el poquito más PLRA tiene ese sistema bicéfalo, medio raro, donde una parte del partido coincide con una parte del PLRA y una parte del partido coincide con la otra parte del PLRA. Y hay todavía acomodos, pero hay mucha libertad para la votación. Por eso es que yo le dejo el planteamiento al senador Ovelar, que es uno de los referentes importantes del ala blanda del equipo de Marito, dialogante, casi sospechoso de infiel porque está siempre en contacto con todos nosotros, que nos planteemos por la República del Paraguay, aunque sea una tregua en el año 2019, donde pongamos los intereses nacionales por encima de los sectoriales, los partidarios. Después se va a abrir juego en mayo del 2020 en las internas, pero no tiene sentido que todo el año que viene, que no es electoral, no nos pongamos las pilas para trabajar juntos. Llama a la paz acá el señor. Sí, yo coincido con Enrique en el sentido de que le vendría muy bien al gobierno tener un Partido Colorado cohesionado al inicio del claro, por los grandes temas que se vienen. Segundo, ¿por qué te decía al inicio de nuestra conversación que para mí funciona la República? Porque estas muy raras alianzas, por tomar la terminología utilizada por Enrique, se dan solamente en un modelo republicano, en donde prevalece la democracia, en donde se dan acuerdos impensables. Y no voy a ir esta noche sin comentar algo que me puso muy contento el día de hoy. Sí, yo sé a qué se refiere. Le iba a preguntarlo de todas formas. ¿Le iba a preguntar? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué cosa? ¿Y la nota? La nota, no traje la nota. No traje. ¿Qué nota? ¿Cómo te enteraste? Pero explícame. Porque soy periodista. Es más, soy capaz de mostrar la nota. ¿Sí? ¿Puedes mostrar? Voy a ver si consigo. Me envía una nota hoy, Payo Cubas. Sí, señor. Felicitándome por Navidad, deseándome un feliz año nuevo y agradeciéndome la contención y el trato. Aquel día que estuvo a 10 centímetros ladrando y estuviste a punto. Cuando te sacaste los lentes, yo dije, acá se complica la situación. Bueno, pero
Estos gestos Ahí le pasé a la... son los que nos demuestran que cuando se obra de buena fe, finalmente uno tiene este tipo de recompensa. No sé si va, pero le pasé ya a la producción a ver si puede mostrar. Pero acá está. Esta es la nota de Payo Cubas. ¿Qué dice ahí la nota? Estoy sin lente. Leo, No dice está sin lente. Dice, estimado senador Silvio Velar, el senador de la Nación Paraguayo Cubas, le desea feliz Navidad, un próspero 2019. Gracias por la contención gentil que has tenido para conmigo. Muy bien por Payo. Claro que sí, hablamos. bien, Claro que excelente. hablamos. Y yo le dije a Payo, mira, ¿me permitís comentar esto? Porque a mí me cae tan bien. ¿Y te dijo que sí? Y me dijo que sí. Bueno, está bien. Viste, yo ya sabía, senador. Gracias por venir, senador. Dale, un gusto grande. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por venir. Contrario, gracias a vos. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de educación. Otro tema importante. Vos que fuiste ministro, sabes que es así, doctor Enrique Riera. Importantísimo. Y con dos importantes referentes del sector educativo. Ya volvemos. ¿Qué tal, Eladio Benítez? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar contigo. Realmente espero que hayas tenido una Navidad excelente. Espectacular. ¿Qué tal, Luis Fernando Ramírez? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Feliz Navidad para vos, para Eladio. Muy buenas noches a la audiencia. Bueno, a ver, vamos a ir por partes. Eladio después estuvo viendo el péndulo el miércoles pasado y apenas terminó el péndulo me escribió un mensaje y le agradecí por eso y ya teníamos preparado invitarlo de todas formas, ¿verdad? Pero me encantó esa iniciativa de querer estar y venir a explicar también la posición del sector docente acerca de todo lo que pasa en la educación después de conocerse los resultados del informe PISA, ¿verdad? Y agradezco eso y está con nosotros, hemos cumplido también con la palabra. Bueno, estamos mal estamos. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar? Pero esto tiene que ser algo de todos juntos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, yo agradezco la invitación, como señalaba, y yo me sentí aludido como ciudadano y como un militante en el sector educativo por las posiciones que bajaban los invitados de la semana pasada. Y ellos veían al problema de la educación solamente desde la perspectiva de la figura del docente, ¿verdad? Y yo creo que ese es el error más grande que podemos cometer. Todos los países que han podido salir del estancamiento en el que se encontraban en la educación, realmente han podido hacerlo porque en primer lugar reconocieron a sus docentes, ¿verdad?, como protagonistas principales para lograr el cambio que se necesita en educación. Y yo creo que en Paraguay estamos lejos de eso en este momento. ¿Por qué? Porque la figura del docente, en vez de ser apoyado desde distintas perspectivas, ¿verdad?, primero con la familia misma, segundo el Estado, que debe garantizar una formación profesional acorde a las necesidades actuales, no estamos viendo. Y ahí nosotros decimos en primer lugar, entonces estamos viendo solamente el árbol y no el bosque. ¿En qué sentido? No vemos la causa real de esos fracasos que tenemos en la educación. Y nosotros creemos que PISA, por ejemplo, nos da una pista de lo que es la educación paraguaya y sin lugar a dudas son válidos, ¿verdad? Pero esa información nosotros ya lo hemos tenido desde hace 20 años atrás, ¿verdad?, en Paraguay. Pero ¿qué se hizo desde la perspectiva del gobierno? Desde la perspectiva, los gobiernos. sí, o de los gobiernos. Sí. Nada no se hizo, ¿verdad? No, cierto. Lastimosamente han sido, los gobiernos, uno más que repetía historias sobre la educación. Y una víctima era el docente, ¿verdad? Y que hoy no se ha modificado eso esencialmente. ¿Por qué razón? Porque no se toma en serio realmente la necesidad de la educación como una estructura, como un todo. Y no discutir solamente que el docente es el culpable, sino es el sistema, es la estructura. ¿Cuál es el corazón? Ustedes que están en el... ¿Quién es el corazón de la educación? Bueno, el corazón de la educación es el aula y el motor del aula es el docente. El docente. Eso es así, Ahí eso es está. categórico. Genial. Vamos a comenzar por ahí. Sí. Precisando algunas cosas. Verá, bueno, entonces, el aula y el motor es el docente. Si el motor no funciona bien,
no digo que no funciona, si no funciona bien, ¿qué tenemos que hacer? Sí. Yo quiero ahí hacer una puntualización. Dentro del aula y en lo que se llama el aprendizaje o lo que es la escuela. Pero no es eso solo la educación. No es eso solamente la educación. Porque una escuela que está en un contexto muy pobre tampoco puede desarrollar mucho por Así muy mismo. habilidoso que sea el docente. Porque la educación, educar es convivir, es convivencia. Y si la convivencia es muy pobre, la mentalidad del niño es muy pobre. Ahí el maestro puede aportar, pero va a tener siempre un límite que es el contexto. Entonces, yo comparto lo que dice Eladio, no se puede descontextualizar. Sí. Uno. Y el segundo punto que sí quiero mencionar, poniendo que el maestro es el motor, el Paraguay no es uniforme. Ese es uno de los grandes errores. Y cuando pensamos en reformas educativas, pensamos en reformas cuyo piso es muy alto. Entonces se reforma para un 5% nomás. Todo lo que está por debajo no. El Paraguay tiene por lo menos 3 tipos de escuela, ¿verdad? La escuela rural. Sí, rural, sí. La escuela correcto. rural urbana y la escuela urbana. ¿Y qué es lo que demuestra el informe PISA? Bueno, Exactamente también eso. tiene 3 tipologías ahí. Las escuelas de menos de 100 alumnos, las escuelas de 500 y las escuelas de más de 1000 alumnos. Entonces voy a decir, ¿podemos hacer decir esto un todo? No, hay que tener bajadas diferentes. Bajadas para escuelas de una comunidad, bajadas para escuelas de un número de alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero decir ahí, agregando lo que dice Eladio, lo que no hicimos nunca es estructuralmente trabajar la educación. ¿Qué significa eso? 7.300 escuelas y poquito ahí. 5.400 nomás son necesarias en un plan que tiene el Ministerio de Educación hace años, Que tiene. ¿verdad? Que se llama potenciación. Donde ¿cuánto nos ahorramos, Carlos? Reconversión de docentes, 20.000 docentes se van a jubilar en este periodo, Sí. ¿verdad? Y 400 nomás ingresan a la carrera por Así año. mismo. O sea, Cada vez son menos. entonces, Cada vez son hay que menos. pensar a más largo plazo todas estas cuestiones educativas, no poniendo solamente, y el maestro es el eje del motor, y ahí tenemos que ver si vamos a hacer un zoom sobre el maestro, decir, cómo capacitamos al ¿Cómo le maestro, capacitamos? ¿Cómo le formamos? cómo actualizamos Sí. al maestro y cómo remuneramos al maestro, porque es difícil que alguien Totalmente pueda de entregarle acuerdo. su vida cuando tiene hambre. Así mismo. Entonces, si no elevamos todas esas cosas y decimos y atacamos nomás un sector, no vamos a encontrar la salida. Entonces, yo creo que tenemos que poner en marcha estos planes que yo le llamo estructurales. Y ahí otra vez decir cuáles son los programas pedagógicos que tenemos que incorporar para que los chicos aprendan matemática y lengua en primer lugar, de una manera muy simple y sencilla para pasar de un nivel 1 a un nivel 3 y después recién ver de un nivel 3 a un nivel 4. Ustedes saben que ninguno llegó a nivel 3. Por eso. Luis. Ni en las escuelas privadas. Sí, sí. Ese es todo Ni en un la escuela tema, privada, Carlos. Sí. Es así mismo. No, y quería nomás decir con relación a lo que señalaba Luis. En realidad, el fracaso, por ejemplo, un 8% nada más en matemáticas logró, según la evaluación PISA, el nivel mínimo, ¿verdad? Esta imagen... 32% Así más o es. menos Esta es la para imagen, comunicación correcta. de lo que es Paraguay hoy en América Latina. Efectivamente. Bueno, pero esa información nosotros ya teníamos, Carlos, de hace mucho tiempo. Y acá yo voy a decir algo que quiero que la ciudadanía entienda. La evaluación por sí sola no sirve para absolutamente nada, ¿verdad? Si es que no se toma desde la perspectiva estructural y se plantean políticas de formación que realmente pueda transformar la profesionalidad del educador. ¿Qué es lo que hoy nos ofrece el gobierno como curso de capacitación? Son cursitos o cursillos de capacitación que no satisfacen la expectativa de los educadores en primer lugar. Por lo tanto, los educadores no quieren irse a perder su tiempo Tiene que ser en los cursos, cursos de formación, tiene- ¿verdad? tiene que ser Y entonces cursos ahí se tiene que a tomar nivel en universitario. serio, claro, y plantear una política real de formación que se sostenga, ¿verdad? En los nuevos tiempos en que vivimos, en los paradigmas hoy que rige la sociedad, el acceso a las nuevas tecnologías. Nuestros docentes no tienen acceso, ¿verdad? Pero, Y- pero sí. una cosa, Eladio, pero ahí para. Hoy me quedé pensando en lo que me dijiste en la radio esta mañana, me dijo eso. Los chicos están, desde que nacen, están con la tecnología y superan a los maestros ampliamente, ¿verdad? En cada cupé hay chicos que son programadores y tienen 12, 13 años. Sí. ¿Verdad? Y el maestro no sabe cómo usar bien su celular, Efectivamente, su smartphone. Bueno, pero el tema también pasa por un deseo propio de la persona de superarse y no tener que esperar siempre. Hay que exigir que el gobierno o los gobiernos o el Estado te brinde, pero también está Pero, Carlos, permíteme el deseo decirte lo personal de siguiente. superación. Sí.
Yo estoy de acuerdo contigo, porque la docencia es una profesión, pero no es una profesión cualquiera. No, Es una profesión que nada más y nada menos proyecta a un modelo de desarrollo de país que nosotros necesitamos. Y para eso tiene que acceder a los nuevos conocimientos. Si el gobierno no cumple con eso, entonces está faltando a lo que la Constitución misma establece, que la educación es un derecho fundamental y que debe ser garantizado por el Estado. El docente, además de no poder financiar su propia capacitación, porque no gana lo suficiente, es un salario paupérrimo todavía y ningún trabajador del país o del mundo, por ejemplo, financia las carencias que tiene el sistema educativo. El informe PISA... El docente compra tiza, el docente compra borradores, compra otros insumos que debería el gobierno facilitarle. Pero entonces, el informe PISA también habla de eso, Eladio, también pone énfasis en eso y tiene su parte donde habla de que, por ejemplo, el 78% de los profesores paraguayos están capacitados, tienen los conocimientos pedagógicos, etcétera, etcétera. Y tampoco es cierto. Tampoco es cierto, perdón, para que después diga. Sí. Tampoco es cierto porque acá en este país es muy fácil conseguir cartones. Y que el hecho de conseguir cartones no significa que aprendiste. Sí. ¿Verdad? Entonces... No garantiza. No garantiza. Bueno, entonces ese informe también, ese 78%, basado solamente en los cartones, tampoco es sincero, tampoco es cierto. Sí, yo creo que ahí hay dos temas también para analizar. El primero que tiene que ver con la actualización del docente. Nosotros también tenemos que cambiar el sistema de trabajo con el docente. Se hace un corte, el docente entra en una capacitación que no tiene nada que ver con el aula. Así mismo. Tenemos que hacer un sistema de tutoría en aula, porque muchas veces también la logística para que los docentes lleguen a un lugar no se da, no existe. Tiene que salir a las 4 de la mañana, sí, a veces sí, a las 2 de la mañana, llega a las 8 de la mañana al curso, no comió, no desayunó, no durmió. No va a rendir. ¿Cómo va a rendir? Entonces, tenemos que repensar, por eso yo hablo mucho de esos temas estructurales, por un lado, pero por otro lado también hay que tener en cuenta lo siguiente, la capacitación, no todos están preparados para la capacitación universitaria, Carlos. Tenemos ¿cierto? Que estandarizar. Sí. No todos van a poder llegar a ese nivel. Entonces, pero tenemos que hacerle llegar. Pero vamos a tener un plan de decir, bueno... Hay que iniciar el proceso. Claro. Ahí es donde nos estamos enfocando. Estamos repitiendo más de lo mismo. Entonces, cuando se le quiere dar una capacitación, que es una actualización de N horas nomás, que supone un piso anterior que no le dimos, ¿cómo le vamos a exigir esto? Entonces, esa graduación en la formación y en la capacitación de los docentes también tenemos que hacer. Y yo digo, los incentivos son los que están mal, Carlos. Los programas y los sistemas de incentivo. No se entienda el incentivo solamente económico. No, los incentivos, porque te voy a contar algunas experiencias que yo viví con maestros formados, bien desarrollados, y por una cuestión política están en la Secretaría. En la Secretaría. Me tocó participar en una época, hace muchos años, 3.500 actores formamos en educación inicial. Hoy no está ninguno en su puesto, Carlos. Nos faltan maestros en educación inicial. Así mismo. ¿Y dónde están? Y vos lo encontrás. Uno está en el freezer, otro está en una secretaría, otro está atendiendo el teléfono. Y que son claves, porque están en la educación inicial, que son claves. Hemos perdido 3 años en la formación de esa gente que está formada, pero está haciendo otra cosa. Entonces, si no somos sinceros con estas cosas, siempre estamos tirando los tiros para cualquier lado. Entonces, yo estoy esperando al ministro que tenga la voluntad política de hacer estas transformaciones estructurales en el ámbito de la formación y de la carrera del docente, de todo lo que encierra al docente. Porque si no, damos no es lo que quiero decir, que no es de una dimensión nomás el trabajo que hay que hacer con los docentes. Totalmente. Es como muy complejo todo. Una parte es el incentivo al recurso económico, muy importante, pero es una parte nomás. Después hay otros incentivos. Entonces, por último, también quiero decir que PISA en realidad es una evaluación para la sociedad paraguaya. Sí. Indica que pocos los paraguayos somos responsables y amantes de la educación, y responsables con la educación. Eso es lo que nos está evaluando PISA. Eso es lo que nos está diciendo. Mismo. Pero lo que no hay que olvidar ahí, Luis, es que esa evaluación cuesta casi $2 millones para nuestro país, ¿verdad? Y eso no se visualiza. ¿Quién te dijo eso? 1 millón está en el informe. No vayan a hacer caso. No, está en el informe. De lo que en el informe PISA está. Ellos mismos reconocen eso. Fíjate, Carlos, y yo eso no digo por decir. $1.800.000 nos cuesta. ¿Quién financia eso? El Estado paraguayo.
¿Qué resultado nos da? Algo que ya nosotros sabíamos, Carlos, que ya sabíamos que estábamos mal en matemática, en ciencia y en comunicación, pero jamás de los jamases se tomó la medida adecuada en forma estructural para poder subsanar esa falencia que tenemos y avanzar hacia otros estadios de desarrollo. Te encuentro lo que me Sí, dijo sí. hoy un padre y me preocupó realmente porque es una visión que también tiene sentido. Estábamos hablando sobre el tema de la transformación educativa, ¿verdad? Y me dice, hay que obligar a la gente a hacer las cosas. Porque acá somos mucho discurso y no hacemos. Y si haces y tenés que asumir las consecuencias de lo que haces, y si eso significa huelga, y que vayan a la huelga. Y me dice, ¿y por qué decís eso? Vos sabés el costo político que tiene, traté de analizar. O sea, ¿te parece que el gobierno correría con el costo político? Y me dice, y no le pude decir más nada. Decime. Carlos, pero con el ¿qué? informe, Sí, espera, sí, sí, sí. Con la educación que reciben nuestros chicos, ¿te parece que si hay una huelga que dura 2 o 3 meses, algo van a sentir? ¿En algo les va a afectar? Y me tuve que callar. Si tenemos en cuenta el informe PISA. No, pero ahí Me yo tuve creo que que callar. hay un error conceptual ya luego, ¿verdad? Porque no es un razonamiento. Yo creo que ese es un discurso y buscar culpables. El docente no es culpable de la falencia que tenemos en la educación, de la falta de la calidad educativa en el Paraguay. Es uno de los integrantes de esa estructura. Uno de los actores, muy correcto. importante. Muy importante y es fundamental, No diría es el yo. ¿verdad? único culpable. No sacaste Pero de la cabeza que es el único culpable. No te olvides que estamos viviendo en un país con pobreza extrema y pobreza nomás, ¿verdad? De 2 millones de compatriotas paraguayos. Que los niños de 15 o más años, y tenemos todavía un 5% de analfabetismo, ¿verdad? Y los niños de 15 o más no ingresan al sistema por carencias económicas, ¿verdad? Porque la familia no puede solventar su costo. ¿Eso qué significa? No hay inversión en educación. Y eso sí hay que debatir, ¿verdad? Yo participé en uno de los días de la transformación educativa que se plantea hoy desde el gobierno. Y te decía, Carlos, que para mí es un hecho histórico, porque por fin se está empezando a discutir, a hablar sobre la necesidad de transformar nuestra educación pública, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuál fue mi decepción grande y una pena que me dolió en el corazón? Que el Ministerio de Educación estaba ausente ahí. Eran convidados de piedra, una vergüenza, ¿verdad? Y yo digo, Peta es una persona muy honorable, respetado, pero por lo menos hubiera dicho que no para ir a hacer payasadas en ese circo, ¿verdad? Disculpame la expresión porque creo que esa es la verdad. ¿Quiénes vinieron a darnos receta? Eran expertos internacionales, ¿verdad? Que yo no discuto su capacidad, a lo mejor saben, y en su país probablemente tengan los mismos problemas que nosotros, o peores inclusive, ¿verdad? Pero ningún paraguayo fue invitado para poder bajar la realidad nacional, ¿verdad? Eso es una vergüenza. Para bajar sobre algo de la realidad nacional vino el de la Secretaría Técnica de Planificación, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó del Ministerio de Educación? Convidado de piedra. Según nuestra Constitución y según la lógica, es el Ministerio de Educación y Ciencias quien debe regir los destinos de la política para educación. Te cuento algo, tranquilízate. Bueno, el Ministerio de Educación va a ser el que va a ser el... Pero la que receta lidere ya está dada, Carlos. No, la receta se cerró. no. Y No yo vaya- participé no vaya y a te hacer digo caso de por propaganda. conocimiento. No es propaganda. Eladio, no vaya a hacer Tenemos caso de los- propaganda. No, eso no es cierto. Eso Tenemos no es los cierto. resultados y ya eso se va a bajar después para poder legitimar nomás, Carlos. No, es Y así. vamos a tener el mismo problema, y me gustaría que me equivoque, ¿verdad? Que la reforma de los 90, en donde hoy estamos viendo el resultado. ¿Por qué eso no progresó? Porque no se le involucró al principal actor de la educación, que es el docente desde el vamos, ¿verdad? Y nadie puede ir a imponer criterios ya emanadas como recetas desde otras latitudes. Y lo más acá es... El principal actor de la educación tiene que estar más comprometido. Totalmente. Mucho más. Pero ¿cómo le vamos a comprometer? ¿Verdad? Haciéndole participar, Y ¿verdad? participen, Claro. exijan. Pero no podemos, si el Banco Mundial es el que nos dice qué No, tenemos que no, hacer, ya está, Carlos. no, está el acuerdo que vos viste seguramente. ¿Sabe qué? Eso es un discurso. No, ya es viejo. Hace discurso. 50 años que yo Hace vengo un escuchando ese millón de discurso del Yo Banco tengo Mundial, el del Fondo contrato. Monetario. Yo tengo el contrato que firmó el VIR con el Ministerio de Hacienda y la ministra Lega fue la que firmó, ¿verdad? Pero vos leíste el contrato. Sí, señor. No leíste todo. Sí, leí todo. Te invito a que leas leí bien. todito. No y leíste es todo. lamentable que se entregue nuestra soberanía a No, un tampoco. organismo internacional. ¿viste? Ese discurso no. Vos me dijiste hace rato, ¿verdad? Que
eso de satanizar lo extranjero, etcétera. No, yo no parto de eso, ¿verdad? Yo lo que creo que tenemos que rescatar nuestra identidad cultural, el ser paraguayo, utilizar todas las experiencias positivas de los países hermanos, ¿verdad? Y usar las nuevas tecnologías y la ciencia. Y en Paraguay yo reivindico la figura de muchos investigadores a quienes no se les da la posibilidad de aportar como paraguayos para la transformación de la educación. Ahora van a aportar. Nosotros como UNESN tenemos yo te había entregado un documento al respecto de una nueva educación para una nueva cultura en el Paraguay, ¿verdad? Y ahí planteamos 3 ejes nomás para la educación que nosotros planteamos, pero no como una cuestión terminada, sino simplemente como un aporte. Una educación para la vida, una formación para la acción ciudadana y una capacitación para el trabajo. Con estos 3 ejes y varios otros, ¿verdad? Realmente nosotros decimos que eso es lo que necesitamos en este momento, sí. Sí. Yo para terminar, porque ya me están diciendo acá en el oído que ya nos pasamos la hora. ¿Qué querés decir? Cortito. No, 2 cositas nada más. Una, retomar lo que vos dijiste. Yo creo que esto es un llamado para todos los paraguayos y para los gremios. Yo creo que tenemos que tener como un pacto de decir, bueno, vamos a salir todos con ustedes, pero no vamos a ir con huelgas o con acciones que no sean de beneficio para la comunidad educativa. Pero vamos a salir todos a defender lo que tenemos que defender y vamos a trabajar juntos por la educación, todos juntos, porque si no es muy difícil. Cada uno vive en compartimientos estancos y lucha a su manera, a su modo, ¿verdad? Totalmente. Y lo otro es, yo sí quiero reivindicar que el paraguayo ha producido mucho. Por ejemplo, tenemos 2 programas nomás, Leo, Pienso y Aprendo y Tiquichuela. Se está exportando, están llevando a Centroamérica como programas pilotos y modelos y nosotros no aplicamos. Sí, no aplicamos acá. ¿Por qué? Porque no aplicamos. Así mismo. Luis Fernando, muchas gracias. Carlos, gracias. Yo quiero decirte finalmente, ¿verdad? Lo siguiente. Nosotros los sindicatos no estamos en contra del avance para mejorar nuestra educación, al contrario, apoyamos. Y hace 26 años que venimos peleando por eso. Perfecto. Solo que a veces no se nos entiende tanto y como última medida o recurso solemos acudir a las medidas de fuerza, ¿verdad? Pero no está en nuestro ánimo. Que a veces es lo más visible, lastimosamente, es lo que siempre se ve. Lo que se hace ver, ¿verdad? Bueno. Esto da para más y vamos a seguir hablando, vamos a seguir insistiendo porque para Unicanal y para este programa es una causa nacional la educación. Excelente. Mejorar la educación. Así que tengan un buen fin de año y nos encontramos el año que viene. Disfruten de la fiesta de fin de año. Hasta el próximo año.